Buenas noches a todos. El día de hoy les voy a contar 4 historias de terror de taxistas en México. Historia número 1. Esta vivencia fue lo más espantoso que me ha ocurrido en la vida. Mi nombre es Juan y soy conductor de taxi en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Trabajo principalmente con clientes habituales que me llaman cuando necesitan transporte. A pesar de esto, ocasionalmente hay personas que solicitan mis servicios. Aquí es donde empieza esta historia oscura y retorcida que les voy a narrar. Una noche ya estaba de camino a casa después de un largo día de trabajo. Eran cerca de las 12 de la mañana. Estaba cerca del centro, pero todo estaba cerrado y oscuro. De repente vi a 2 personas haciendo la señal para detenerme. Pensé en decirles que ya no estaba en servicio, pero la necesidad económica me llevó a parar y transportarlos a donde necesitaban. Me orillé y vi que eran 2 hombres vestidos de negro. Parecían jóvenes, pero no pude verlos bien porque era de noche y había poca luz. Me pidieron llevarlos a un lugar en las afueras de la ciudad. Acepté. Se subieron al taxi y comencé a conducir. Generalmente trato de conversar con mis pasajeros para ser amable y hacer que se sientan cómodos. Pero estos jóvenes apenas respondían a mis preguntas y no hablaban entre ellos, lo que hizo que la situación se tornara incómoda. Íbamos a mitad de camino cuando uno de ellos recibió una llamada. Vi por el retrovisor que el hombre tenía un celular muy antiguo, un Nokia de los primeros modelos del 2001. Contestó diciendo: "Ya vamos en camino, no empiecen sin nosotros". Luego, después de que le respondieran, dijo: "Sí, llevamos a uno", y colgó. Continué conduciendo normalmente. Ya estábamos saliendo de la ciudad y todo estaba desolado, porque estaba entrando en la carretera. Ellos me iban indicando por dónde ir, ya que yo no tenía ninguna dirección exacta. Pregunté si estábamos cerca, a lo que respondieron que faltaban unos 15 minutos. Internamente me molesté, porque no mencionaron que el destino sería fuera de la ciudad. Solo me dijeron que era antes de llegar a la carretera y por eso acepté. En este momento, mi esposa me llamó preguntándome dónde estaba, preocupada por mí. Antes de poder responder, el hombre que estaba detrás de mí me arrebató el celular y lo arrojó por la ventana. Le grité preguntándole qué pasaba y entonces sacó una navaja, apuntándola hacia mi cuello y diciéndome que me calmara y siguiera conduciendo. Amigos, el terror que sentí fue indescriptible. Pensé que querían robarme o privarme de mi libertad, pero nada se acercaba a la terrible realidad de lo que planeaban. Les dije: "Está bien, haré lo que me pidan, pero no me hagan daño. Tengo 2 hijas que me esperan en casa". El sujeto respondió: "Cállate y sigue conduciendo, y no digas ni una palabra". Obedecí conduciendo unos minutos más hasta que me dijeron: "Gira aquí", indicando un camino en el monte rodeado solo de matorrales. Honestamente ya me veía muerto. Entre el camino y unos tras otros minutos, llegamos a la casa de 3 pisos, abandonada y descuidada. Me dijeron que apagara el auto. Lo hice y me hicieron bajar y caminar hacia la casa. Pregunté qué me iban a hacer, que no teníamos dinero, que apenas vivíamos al día. Me gritaron que me callara o me harían daño con la navaja. Me hicieron entrar a la casa y subir al 2.º piso, el recorrido más aterrador de mi vida. No se veía nada y me tropecé en las escaleras. Había un olor fétido. Al llegar al 3.er piso, vi a un grupo de personas vestidas de negro, con capas negras, alrededor de una pequeña fogata. Pude ver porque la fogata iluminaba el lugar. Escuché gritos y vi a 3 personas atadas de manos y pies, con cinta en la boca, llorando y gritando. Había un pentagrama dibujado en el suelo y figuras y frases en otro idioma en las paredes. Después me golpearon en la cabeza. No perdí la conciencia por completo, pero aún podía escuchar. Sentí que me ataban como a las otras personas y escuché a alguien que parecía ser el líder decir: "¿Él es el único que trajeron?". Ellos respondieron que sí, que lo perdonara, que no pudieron traer a nadie más. Yo casi me desmayaba, pero me dieron una cachetada para mantenerme consciente, pues me necesitaban así para lo que planeaban. Formaron un círculo alrededor de nosotros y comenzaron a rezar en otro idioma. Lloré, sabiendo que no volvería a ver a mi familia. Sacaron cuchillos y empezaron a hacernos pequeños cortes, frotándose nuestra sangre en la cara mientras rezaban.
Una chica a mi lado se desmayó. Intentaron despertarla, pero al no reaccionar, la arrojaron por la ventana. Pensé que tuvo suerte, pues lo que nos harían sería peor. Cuando terminaron de frotarse la sangre, se quedaron callados y afuera se escucharon ruidos de animales. Ellos se reían sabiendo que no eran animales, sino lo que invocaban. Yo quería desmayarme, pero me esforcé por permanecer consciente. Cuando los ruidos cesaron, tomaron armas punzocortantes y se acercaron. El líder dijo: «Es hora». Las otras personas comenzaron a gritar. Cerré los ojos esperando mi fin, pero alguien dijo: «Esperen, se ven luces de un auto». Todos corrieron hacia la ventana. Escuché el sonido de una camioneta y después disparos. Las personas a mi alrededor pedían ayuda y yo también grité con la poca fuerza que tenía. Subieron 3 hombres armados, soldados que casualmente buscaban a una banda delictiva y encontraron esa casa. Nos desataron y llevaron al hospital. Me desmayé y desperté al siguiente día con mi esposa a mi lado. Lloré pensando que nunca más la volvería a ver. Me hicieron preguntas sobre los secuestradores. Solo atraparon a uno, los demás huyeron. El capturado se negó a hablar, prefiriendo la muerte antes que traicionar a la secta. Conté mi historia y, según me dijeron, hicieron todo lo posible para encontrar a los demás miembros, pero nunca los hallaron. El tipo capturado sigue en prisión, pero nunca dijo una sola palabra. Los demás siguen ocultos, llevándose a gente inocente para sus rituales, con el número de desaparecidos en aumento. Agradezco que escuchen mi historia. Es un milagro estar aquí para contarla. Historia número 2. Buenas noches. Soy José Luis y esta es una experiencia paranormal que viví hace algunos años cuando trabajaba como taxista en Veracruz. Eran cerca de las 8 de la noche y yo salí a trabajar en mi taxi como cada noche. Siempre me estacionaba fuera de la terminal de autobuses, ya que ahí era donde más conseguía clientes. Sin embargo, esa noche, antes de llegar a la terminal, estaba teniendo un semáforo cuando de repente una señora de unos 60 años, toda vestida de negro, se subió de la nada. Me asusté y me sorprendí mucho porque apareció de la nada. Me molesté un poco, pero no quise ser grosero. Solo le dije buenas noches y le sugerí que la próxima vez hiciera la parada antes de subirse, ya que podía ser peligroso. No la vi en ningún momento y pude haberla atropellado. Ella solo me respondió: «Llévame a mi casa, me están esperando y tengo prisa». Me dio un papel viejo con la dirección, así que me dispuse a conducir. Podía ver por el retrovisor que la señora me miraba fijamente, no apartaba la vista de mí. Empecé a sentirme incómodo porque su mirada era muy penetrante y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Le pregunté si se encontraba bien y ella me dijo que necesitaba llegar rápidamente a su casa con su esposo e hijo. Aceleré un poco más para llegar más rápido, pero cuando llegué al lugar que me había indicado era una zona baldía. Solo había una casa en ese lugar, pero estaba completamente abandonado. Le dije: «Creo que me perdí, ¿me puede indicar por dónde ir?». Ella me respondió: «Aquí es, gracias». Se bajó de mi taxi y entró a una casa abandonada. Estaba muy confundido, no podía dejarla sola allí, ya que el lugar parecía peligroso. Esperé un rato en mi coche, esperando que saliera, pero no había señal de ella. Decidí salir del taxi para llamarla y preguntarle si se encontraba bien, pero no respondió. No sabía qué hacer, no podía dejarla allí, así que me asomé a la casa, que era de un solo piso, pero no había a nadie. Alumbré con mi celular, pero no pude encontrar a la señora. Había desaparecido. Corrí a mi taxi y arranqué. Estaba muy confundido y algo asustado, la verdad. Al llegar a la casa busqué esa dirección en internet, ya que no quería quedarme con la duda. Al buscar encontré enlaces sobre una tragedia ocurrida en ese lugar. Relata que hace 10 años en esa casa se había quemado por completo debido a una fuga de gas. Dentro se encontraba un señor y su hijo de 8 años, quienes murieron en el accidente. Al investigar más sobre ese acontecimiento, encontré la imagen de esa mujer, la que había subido a mi taxi. En la nota decía que ella era la madre y esposa de las víctimas del incendio, quienes esa noche se encontraba fuera de la ciudad por trabajo. Al recibir la noticia, sufrió un infarto y falleció antes de poder regresar a casa. Me quedé helado al ver la noticia. Todo empezó a cobrar sentido en mi mente. Aquella pobre mujer seguía intentando llegar a casa con su familia,
No podía creer que me hubiera pasado eso. Nunca imaginé tener un encuentro con un difunto, pero me sucedió, y aún no entiendo por qué. Historia número 3. Yo soy Jorge, y les contaré una de las tantas experiencias paranormales que he tenido a lo largo de los años que he estado trabajando como taxista. Esta fue la más fuerte a mi parecer. Llevo 20 años en esta labor y esto me pasó cuando recién comencé. Trabajaba en mi taxi en Aguascalientes. Esa noche recuerdo que llevé a alguien al aeropuerto y ahí conseguí otro viaje. Un señor que acababa de llegar a la ciudad quería que lo llevara a su hotel. Venía con una mujer muy blanca, casi pálida, con un atuendo negro muy elegante. Él también vestía un traje muy elegante. Parecía ser un hombre de negocios, pues llevaba en su portafolio. Primero subió ella, mientras el señor guardaba su maleta en la cajuela. Luego subió al taxi y hablaba por celular, con alguien de su trabajo, pues solo hablaba de temas de negocios. La mujer permanecía muy callada y sin moverse. Debo decir que casi no pude ver su rostro, pues tenía la cabeza agachada todo el tiempo. El señor colgó la llamada y me preguntó cuánto tiempo faltaba para llegar, ya que tenía una cena de negocios a las 8 y necesitaba llegar a tiempo. Le dije que ya estábamos cerca. En eso miré mi celular para ver la hora y le dije, no se preocupe, usted y su esposa aún tendrán tiempo para arreglarse. Él respondió, ¿mi esposa? Yo vengo solo, además estoy divorciado. Volteé la mirada hacia el retrovisor y no había nadie más, solo el señor. La mujer que había subido con él ya no estaba, había desaparecido. Casi choqué de la impresión. El señor me dijo que tuviera cuidado, ya un poco molesto. Le pedí disculpas y no supe qué me había pasado. No quise mencionarle nada sobre la mujer que había visto subirse. Preferí callar, pues además yo ya estaba en shock. No sé cómo, pero llegamos a su destino. El señor me pagó y se bajó del taxi, sacó su maleta y entró al hotel solo. Me retiré y preferí irme a casa. Ya no quise seguir trabajando esa noche, pues seguía muy confundido y nervioso. Al día siguiente tocaron mi puerta. Era un detective de la fiscalía. Me dijo que necesitaba hacerme unas preguntas sobre una persona que había dejado la noche anterior en ese hotel. Me rastrearon por las cámaras de seguridad y encontraron mis placas y llegaron a mí. Me preguntó si había dejado al señor Velázquez en ese hotel la noche anterior. Me mostró una foto de él y le respondí que sí, que qué había pasado. Me dijo que encontraron sin vida esa mañana, en la habitación del hotel, que alguien había entrado sin ser visto por las cámaras y lo habían asesinado. Me preguntó si escuché algo en esa llamada telefónica o que le contara todo lo que hablamos. Le dije lo poco que hablamos y que solo mencionó que tenía una cena esa noche. Omití, por supuesto, la parte de la mujer, pues era algo difícil de creer. El detective se retiró y no supe nada más del caso hasta unas semanas después, cuando el video de la cámara de seguridad del hotel se hizo viral. Se podía ver al hombre bajándose de mi taxi, pero lo que más llamó la atención y aterrorizó a las personas era que detrás de él se veía una sombra negra bajándose también del taxi. Sabía que era esa mujer, o lo que fuera, y para ese punto sabía que no era humano. La gente tenía la teoría de que era la muerte, que ya lo estaba acechando. Pero eso es algo que jamás sabremos. Al contar esta historia, se me siguen poniendo los cabellos de punta. Espero les haya gustado. Historia número 4. Me llamo Carlos Contreras y actualmente soy conductor de taxi en el Estado de México. Esta narración no es algo sobrenatural, pero les aseguro que es mucho más aterradora que cualquier otra cosa. Una noche había dejado una señora en su hogar, y al doblar la esquina había un lote vacío. Me estacioné un momento para contestar una llamada. Apenas iba a partir de allí cuando un hombre salió de ese terreno con una maleta grande y descuidada. El hombre estaba vestido y en general era presentable. No parecía un vagabundo ni nada por el estilo. Se acercó a mi taxi y me preguntó si estaba disponible, pues necesitaba que lo llevaran a su domicilio. Me quedé pensando, pues honestamente dudaba de por qué habían salido de ese terreno. Él notó que yo dudaba y que no quería subirlo, así que me dijo riéndose y con una voz amable, que había estado haciendo sus necesidades en ese solar, por eso salió de ahí. Yo no le había preguntado nada.
pero él, por alguna razón, sintió la necesidad de decírmelo. Le respondí: «Está bien, sube». El hombre subió y colocó una maleta en la cajuela. Me dio la dirección y comencé a conducir. El sujeto parecía nervioso, no dejaba de mover las piernas y miraba a todos lados. Para romper el hielo le pregunté si venía de viaje. Él tardó en contestar, pero finalmente dijo: «No, me estoy mudando». Seguí haciéndole conversación, pero se notaba que ya no quería responderme, así que solo me limité a manejar. Íbamos por una avenida que generalmente tiene mucho tráfico, pero como ya era tarde no había muchos coches. De pronto escuché gritos y golpes provenientes de la cajuela. Miré al sujeto por el retrovisor y él me dijo que me detuviera, pero no había forma de hacerlo, ya que estábamos en la avenida. Le pregunté qué sucedía y a quién traían esa maleta. El hombre abrió la puerta y saltó. Como no iba muy rápido, no le pasó nada. Se levantó y corrió en dirección contraria. Casi lo atropellan, pero logró salir de la avenida. De inmediato me estacioné para abrir la cajuela. La maleta estaba medio abierta, pero ya nadie gritaba ni se movía. Abrí la maleta y encontré a una joven con heridas graves en el cuerpo. Estaba inconsciente. Llamé de inmediato a la policía y una ambulancia. No tardaron mucho en llegar y se llevaron a la chica para atenderla de inmediato. Declaré a la policía lo sucedido y me fui a casa muy asustado. Esa noche no pude dormir. Pasaron unos días y vi en las noticias el caso de esa joven. Ella declaró que el hombre era su exnovio. La llevó con engaños a un lote vacío y ahí intentó matarla, pero el tipo no se dio cuenta de que aún estaba viva. Cuando la metió en la maleta, el hombre seguía prófugo, pero unos días después lo encontraron en Jalisco. Ahora ya está en prisión. Como dije, esto no fue algo sobrenatural, pero para mí, que estas cosas sucedan diariamente es mucho más aterrador. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Aquí mismo te dejamos otros videos. Si eres capaz, te invitamos a verlos. Esto es Nocturnalia, relatos de terror.